El restaurante vibraba con un aire de exclusividad, el tipo de lugar donde las conversaciones en susurros llevaban el peso de acuerdos multimillonarios. Las lámparas de araña de cristal se reflejaban en las mesas de caoba pulidas y el leve tintinear de los cubiertos creaba un ritmo que parecía casi orquestado. Christopher ajustó sus gemelos, su traje hecho a medida le quedaba tan perfecto como la vida que había construido. Esta noche era crucial, un acuerdo que consolidaría el dominio de su empresa en el mercado. Caballeros, comenzó con un tono autoritario pero acogedor, esta asociación redefinirá. Disculpe, interrumpió una voz suave, casi temblorosa, al lado de la mesa. Christopher se detuvo a mitad de la frase, su mirada se desvió hacia la fuente de la interrupción. Una camarera, equilibrando una bandeja con copas relucientes, permanecía con la cabeza ligeramente inclinada, esperando permiso para servir. Estuvo a punto de ignorarla hasta que ella levantó la vista. El tiempo se detuvo. Su respiración se cortó al encontrarse con unos ojos inconfundibles, inquietantemente familiares y, sin embargo, completamente imposibles. La bandeja en sus manos tembló ligeramente y Christopher notó cómo sus nudillos se volvían blancos al apretarla con más fuerza. Ella también se quedó paralizada, su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo, como si estuviera atrapada en un momento para el que no estaba preparada. Emma susurró su nombre, casi inaudible entre el murmullo de fondo. La camarera parpadeó, sus labios se entreabrieron como si fuera a responder, pero en lugar de eso, dejó rápidamente las bebidas sobre la mesa y se alejó, desapareciendo entre la multitud de comensales elegantemente vestidos. Christopher permaneció inmóvil en su asiento, con la mente acelerada. No podía ser ella. Emma estaba muerta. Había desaparecido hacía 12 años, su vida truncada trágicamente en un accidente automovilístico que lo dejó destrozado durante años. Christopher, uno de sus socios, lo llamó, devolviéndolo al presente. ¿Todo está bien? Disculpen un momento, dijo Christopher abruptamente, empujando la silla hacia atrás y poniéndose de pie. Las suelas pulidas de sus zapatos resonaron sobre el suelo de mármol mientras sorteaba las mesas, buscándola. La opulenta decoración del restaurante se desdibujaba a su alrededor, solo podía ver su rostro. La encontró cerca de la entrada de la cocina, de espaldas a él, quitándose el delantal apresuradamente. Emma, su voz fue más fuerte esta vez, firme y exigente. Ella se sobresaltó, pero no se giró. En cambio, intentó alejarse. Christopher acortó la distancia con largas zancadas y le tomó suavemente el brazo, obligándola a mirarlo. «Eres tú», dijo, su voz baja pero intensa. «No estoy imaginando esto, Emma. Eres realmente tú». La mujer lo miró, su expresión era inescrutable. Luego, sacudiendo la cabeza, liberó su brazo. «Lo siento, señor. Debe estar equivocado». ¿Equivocado? Su incredulidad se mezcló con frustración y desesperación. «No hagas esto. No me mientas. Soy yo, Christopher». Sus ojos recorrieron la sala, claramente incómoda con la atención que estaban atrayendo. «Por favor, no sé quién cree que soy. Tengo que volver al trabajo». «Emma, espera». Ella se alejó rápidamente, desapareciendo por una puerta exclusiva para el personal antes de que él pudiera detenerla. Christopher se quedó allí, con la mente dando vueltas. El parecido era demasiado perfecto para ser coincidencia. No era solo su rostro, era la forma en que se movía, la manera en que lo había mirado, aunque solo fuera por un segundo fugaz. Pero si realmente era ella, entonces ¿cómo? ¿Cómo podía estar viva después de todos estos años? Christopher regresó a su mesa, pero su apetito por los negocios y la comida se había desvanecido. Sus socios intercambiaron miradas preocupadas, murmurando entre ellos, pero él no les prestó atención. La velada terminó en un borrón y, en cuanto pudo excusarse, Christopher abandonó el restaurante. Sentado en el asiento trasero de su elegante coche negro mientras recorría las calles de la ciudad, no pudo quitarse de la mente la imagen de su rostro.
Sus pensamientos regresaron al accidente. El accidente que le había arrebatado la vida. Él había identificado los restos, la había llorado y tratado de seguir adelante. Pero ahora esos recuerdos se sentían como una broma cruel. El coche se detuvo frente a su ático, con sus ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante del horizonte de Nueva York. Sin embargo, esa noche las luces de la ciudad no ofrecían consuelo. De pie junto a la ventana, sorbía un vaso de bourbon, su reflejo devolviéndole la mirada. Emma, susurró para sí mismo. ¿Qué te pasó? La pregunta colgaba en el aire, sin respuesta y exasperante. Solo había una forma de averiguarlo: mañana regresaría a ese restaurante y la haría hablar. Christopher dejó el vaso sobre la mesa, con la determinación endureciendo sus facciones. Si Emma estaba viva, si existía la más mínima posibilidad de que estuviera diciendo la verdad, necesitaba respuestas y no se iría sin obtenerlas. Christopher apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de Emma inundaban su mente, cada uno más vívido que el anterior. Casi podía escuchar su risa, ver cómo su cabello atrapaba la luz del sol y sentir la calidez de su mano en la suya. Era como si su mente hubiera abierto una puerta que creía cerrada para siempre, y ahora el torrente de emociones era imposible de contener. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través del horizonte de la ciudad, ya estaba vestido y sentado en su oficina. Había cancelado todas sus reuniones del día, nada importaba más que descubrir cómo Emma, el amor de su vida, estaba viva y trabajando como camarera en Nueva York. El pensamiento era a la vez emocionante y aterrador. Su asistente llamó suavemente antes de entrar. Señor Langston, me pidió que investigara el pasado de una empleada de la Lumière, el restaurante donde cenó anoche. Christopher asintió, su mirada fija en el archivo que ella sostenía en sus manos. No pude averiguar mucho. Su nombre es Amos Reed y ha estado trabajando allí aproximadamente un año. Su expediente no incluye referencias ni historial laboral previo, lo cual es inusual. Ella mantiene un perfil bajo, señor. Eso es todo lo que pude encontrar sin levantar sospechas. Gracias, María, dijo Christopher, tomando el archivo. Eso será todo por ahora. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, Christopher abrió el archivo y se quedó mirando la única foto adjunta al perfil de Emma. Era una foto reciente, su rostro ligeramente más maduro, pero aún conservando las mismas facciones que había memorizado años atrás. Sus ojos parecían cansados, como si cargaran con el peso de algo demasiado grande para una sola persona. Se reclinó en su silla, sujetando la foto, y su mente retrocedió al momento en que conoció a Emma por primera vez. Había sido el alma de la fiesta, su energía contagiosa y su risa iluminando toda la habitación. Eran jóvenes e imprudentes, viviendo el momento y enamorándose más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. Pero luego vino el accidente. El recuerdo era tan afilado como una hoja. Recordaba la llamada telefónica, el pánico y la carrera hacia el lugar del accidente. Los restos eran apenas reconocibles, y cuando el forense confirmó que Emma no había sobrevivido, sintió que su mundo se hacía pedazos en fragmentos que nunca podría recomponer. Durante años había cargado con la culpa de esa noche. Si tan solo hubiera estado allí con ella, si tan solo le hubiera dicho que no tomara ese viaje. Se culpó por su muerte incluso cuando todos le decían que no había sido su culpa. Pero ahora, después de 12 años de duelo, un nuevo sentimiento comenzaba a surgir: la ira. Ira hacia Emma por desaparecer, por permitirle creer que estaba muerta, por dejarlo llorarla. ¿Qué clase de razón podía justificar semejante traición? ¿Qué clase de peligro podía ser tan grande como para que eligiera desvanecerse? Decidido a confrontarla, Christopher decidió que no podía esperar más. Tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Emma estaba sentada en su pequeño apartamento escasamente amueblado, mirando una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. Sus manos temblaban ligeramente, aunque no estaba segura de si era por la falta de sueño o por el miedo que le oprimía el pecho.
Ver a Christopher de nuevo la había sacudido profundamente. Sabía que este día podría llegar. Nueva York era una ciudad grande, pero no era imposible cruzarse con alguien de su pasado, especialmente alguien como Christopher Langston. Sin embargo, ninguna cantidad de preparación mental podría haberla preparado para la realidad de verlo de nuevo. Sus dedos rozaron el borde de una vieja fotografía, guardada en un sobre desgastado sobre la mesa. Era lo único que había conservado de su vida anterior, una foto de ella y Christopher sonriendo en una playa durante una escapada de fin de semana. No se atrevía a tenerla en un lugar visible, no después de todo lo que había sucedido. Sus pensamientos volvieron al accidente, las luces intermitentes, el sonido del vidrio rompiéndose, el dolor insoportable. Se había despertado días después en una cama de hospital, a kilómetros de su hogar, con el cuerpo destrozado y la mente hecha un lío. Le tomó meses recuperarse físicamente y aún más tiempo para juntar los fragmentos de su memoria. Luego comenzaron las amenazas. Una figura sombría había visitado su habitación del hospital, advirtiéndole que se mantuviera alejada de Christopher, que desapareciera, o de lo contrario ambas vidas estarían en peligro. No sabía por qué, pero le creyó. El miedo era demasiado abrumador para cuestionar. Ahora, al ver a Christopher de nuevo, todos esos viejos temores volvían a la superficie. ¿Podría confiar en él? ¿Lo entendería? ¿O su presencia solo traería el peligro de vuelta a su vida? Un golpe fuerte en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró y se quedó congelada, sin saber qué hacer. Emma, soy yo. Su estómago se hundió al escuchar su voz. No esperaba que la encontrara tan rápido. Tomando una respiración profunda, caminó hacia la puerta, pero no la abrió. Christopher, no deberías estar aquí. No me iré hasta que hablemos, dijo con firmeza. Necesito saber la verdad. Emma apoyó la frente contra la puerta, su determinación desmoronándose. No es tan simple. Entonces hazlo simple, respondió. Me lo debes. Las lágrimas llenaron las esquinas de sus ojos. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero escuchar su voz, esa mezcla de determinación y vulnerabilidad, hizo que esos muros tambalearan. Lentamente, desbloqueó la puerta. Emma retrocedió mientras la puerta se abría con un crujido, revelando a Christopher de pie en el umbral. Su intensa mirada se encontró con la de ella, una mezcla de alivio, frustración y algo más profundo que no podía identificar. Entró, llenando con su presencia el pequeño apartamento, y cerró la puerta suavemente detrás de él. Ella evitó mirarlo, señalando torpemente hacia el sofá. «Puedes sentarte». «No estoy aquí para sentarme», Emma dijo Christopher, su voz baja pero firme. «Estoy aquí por respuestas». Los dedos de Emma se retorcieron mientras caminaba hacia la diminuta cocina, fingiendo ocuparse con la taza de café que había abandonado antes. «No hay nada que explicar». «No me insultes», dijo con un tono lo suficientemente agudo como para hacerla estremecer. «Me hiciste pensar que habías muerto durante 12 años. Te lloré, Emma». «Yo». Su voz se quebró, pero rápidamente se recompuso. «Necesito saber por qué». El dolor crudo en sus palabras hizo que el pecho de Emma se apretara. Dejó la taza sobre el mostrador con manos temblorosas y se giró para enfrentarlo. ¿De verdad crees que quería esto? ¿Crees que fue fácil para mí desaparecer, dejar todo atrás? Christopher dio un paso más cerca, sus ojos buscaban los de ella. «Entonces dime qué pasó esa noche. ¿Por qué te fuiste?» Emma respiró profundamente, sus manos agarrando el borde del mostrador como si buscara mantenerse firme. «El accidente», comenzó, su voz apenas un susurro. «No recuerdo mucho de ello, solo destellos, luces, el vidrio rompiéndose, el sonido del metal retorciéndose. Me desperté en una cama de hospital días después, a kilómetros de donde ocurrió». Hizo una pausa, su mirada cayendo al suelo. «No sabía quién era al principio. Dijeron que tuve suerte de estar vivo,
pero mi memoria se perdió durante meses. Ni siquiera recordaba tu nombre. El rostro de Christopher se suavizó, pero la tensión en su postura permaneció. La voz de Emma se quebró mientras decía, poco a poco, las piezas comenzaron a regresar. Te recordé, a nosotros, a todo. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, alguien llegó al hospital. Un hombre que no reconocía me dijo que desapareciera. Que si intentaba contactarte a ti o a alguien de mi antigua vida, ambos estaríamos en peligro. Las cejas de Christopher se fruncieron. ¿Peligro de quién? No lo sé, admitió ella, su voz quebrándose, pero sabía cosas sobre ti, sobre tu familia. Dijo que no dudarían en lastimarnos si me quedaba. Le creí, Christopher. Estaba aterrorizada. Él dio un paso atrás, pasando una mano por su cabello mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Así que simplemente te fuiste sin cuestionarlo, sin intentar venir a mí? No tenía elección, la voz de Emma se elevó, con lágrimas rodando por su rostro. Estaba sola, confundida y asustada. Y para cuando pensé en volver, ya había pasado demasiado tiempo. Pensé que tal vez había seguido adelante, que quizás esto era lo mejor. Christopher dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Mejor? ¿Pensaste que era mejor hacerme creer que estabas muerta? Emma apartó la mirada, la culpa grabada en su rostro. No sabía qué más hacer. Durante un momento, ninguno habló. El silencio era pesado, roto solo por los sonidos amortiguados de la ciudad afuera. Finalmente, Christopher se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. Esto no tiene sentido, murmuró. ¿Quién querría mantenernos separados y por qué? Emma dudó, su voz temblando mientras decía, sabes que tu familia tiene enemigos, Christopher. Enemigos poderosos. Tal vez fueron ellos. Christopher levantó la mirada, apretando la mandíbula. Si alguien pensó que podía controlarme alejándote de mí, estaba equivocado. Pero si esto tiene que ver con mi familia, lo descubriré. Emma cruzó los brazos, su expresión conflictiva. No tienes que involucrarte. El pasado es mejor dejarlo enterrado. No cuando ha sido una mentira, respondió él con fuerza, no cuando me costó 12 años de mi vida. Ella suspiró, sentándose en el apoyabrazos de una silla frente a él. ¿Qué vas a hacer? Voy a llegar al fondo de esto, dijo Christopher con firmeza, y voy a protegerte. Emma, te perdí una vez. No voy a perderte de nuevo. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de ella, reconfortantes e inquietantes al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que su amor era cosa del pasado. Pero ahora, al escuchar la convicción en su voz, sintió que esos muros comenzaban a resquebrajarse. Christopher, comenzó, pero él la interrumpió. Prométeme que te quedarás aquí, dijo, su tono casi suplicante. No vuelvas al restaurante. No vayas a ningún lado hasta que lo averigüe. ¿Puedes hacer eso? Ella dudó, su instinto de huir luchando contra el deseo de confiar en él. Finalmente, asintió. Está bien. Él se levantó, su expresión suavizándose mientras la miraba. Gracias. Sin decir una palabra más, se marchó, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. Emma se quedó mirando el espacio vacío donde él había estado, su corazón pesado con el peso de todo lo que no se había dicho. Quería creer que Christopher podría arreglar esto, que podría protegerla, pero el miedo que la había mantenido oculta durante tanto tiempo todavía persistía. No sabía si el amor sería suficiente para vencer las sombras de su pasado. Christopher se sentó en su coche, el motor en marcha, mientras miraba fijamente la calle frente a él. Las palabras de Emma resonaban en su mente, estaba aterrorizada. Alguien sabía cosas sobre ti, sobre tu familia. No podía sacudirse la sensación persistente de que algo mucho más oscuro estaba en juego, algo que había estado ignorando durante años.
Christopher estaba perdido en sus pensamientos, su mirada fija en la carretera mientras trataba de entender las revelaciones recientes. La influencia de su familia se extendía ampliamente, pero ¿quién iría tan lejos para separarlo de Emma? Un zumbido en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Lo tomó para ver un mensaje de texto de Maxwell Barnes, un detective confiable al que había recurrido antes. Encuéntrame en mi oficina. Encontré algo que querrás ver. Sin dudarlo, Christopher puso el coche en marcha y se dirigió a la modesta oficina de Maxwell en el límite de Manhattan. Maxwell, un hombre curtido de unos 50 años, estaba sentado detrás de un escritorio desordenado con papeles y tazas de café viejas. El ligero zumbido de un ventilador de techo llenaba el silencio. Le hizo un gesto a Christopher para que tomara asiento. Hice una verificación preliminar de antecedentes sobre Amo Reed, como pediste, comenzó Maxwell mientras deslizaba un archivo delgado sobre el escritorio. Sus registros son escasos, demasiado escasos para alguien que supuestamente ha estado trabajando en Nueva York durante años. Christopher abrió el archivo, examinando los pocos detalles que contenía. Ella dijo que ha estado escondiéndose, que alguien la obligó a desaparecer después del accidente. Maxwell asintió mientras encendía un cigarrillo. ¿Eso concuerda con lo que encontré o no encontré? No hay registros fiscales ni historial de crédito hasta hace unos 3 años. Es como si no existiera antes de eso. La mandíbula de Christopher se tensó. ¿Crees que está mintiendo? Maxwell exhaló una nube de humo, sus ojos agudos encontrándose con los de Christopher. No lo creo, pero alguien ha estado cubriendo sus huellas. Y no de manera muy sutil. Quien quiera que sea, es descuidado pero peligroso. Christopher se inclinó hacia adelante, su voz baja. Ella mencionó amenazas contra ambos. ¿Hay alguna conexión con mi familia? Maxwell esbozó una sonrisa sombría. ¿No la hay siempre? Sacó otra hoja de papel y la colocó sobre el escritorio. Encontré esto en un informe policial antiguo de la época del accidente de Emma. Un testigo afirmó haber visto un SUV negro estacionado cerca del lugar del accidente, pero nunca se investigó. Adivina de quién era el coche. El estómago de Christopher se retorció. Langston Corporation. Maxwell asintió. El nombre de tu padre está por todas partes en el registro original. Oficialmente, se informó como robado una semana antes del accidente, pero es demasiado conveniente para ignorarlo. Christopher sintió una ola fría de comprensión. Su padre, Charles Langston, siempre había sido despiadado en los negocios, dispuesto a cruzar líneas para proteger el imperio familiar. Pero organizar un accidente, amenazar a Emma, la idea parecía impensable. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose. ¿Mi padre sabe que estás investigando esto?, preguntó Christopher. Aún no, dijo Maxwell apagando su cigarrillo. Pero si está involucrado, lo sabrá pronto. Hombres como Charles Langston no permanecen en la oscuridad por mucho tiempo. Christopher apretó los puños. Necesito pruebas, pruebas sólidas que lo vinculen con esto. Maxwell levantó una ceja. ¿Y cuando las consigas, qué harás? Christopher no respondió de inmediato, su mente luchaba con emociones conflictivas, ira, traición y una necesidad desesperada de justicia. Finalmente dijo, decidiré cuando llegue el momento. Por ahora, sigue investigando. Pagaré lo que sea necesario. Maxwell asintió, su expresión indescifrable. Eres el jefe. Mientras tanto, en el apartamento de Emma, ella estaba sentada nerviosamente junto a la ventana, sus ojos escaneando la calle de abajo. La insistencia de Christopher en que permaneciera allí la había alterado. Habían pasado años desde que se sintió realmente segura, y la idea de ser encontrada de nuevo la llenaba de temor. Su teléfono vibró en la mesa de café, el sonido la hizo saltar. Lo tomó para ver un mensaje de Eleanor, su compañera de trabajo en el restaurante. Eleanor, ¿dónde estás? El gerente está perdiendo la cabeza porque no te presentaste. ¿Estás bien?
Emma dudó antes de escribir una respuesta. Emma, estoy bien, solo necesitaba un día. ¿Puedes cubrirme? Un momento después, Eleanor respondió, claro, pero me lo debes. Avísame si necesitas algo. Emma dejó el teléfono con un suspiro. Agradecía la ayuda de Eleanor, pero sabía que no podía explicar la verdadera razón de su ausencia, al menos no todavía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el leve sonido de pasos en el pasillo fuera de su puerta. Contuvo la respiración mientras los pasos se acercaban más. Alguien se detuvo justo frente a su apartamento. Hubo una breve pausa y luego un suave golpe en la puerta. Emma, soy yo, Eleanor, dijo una voz familiar. La alivió escucharla y abrió la puerta. Eleanor estaba allí con una expresión de preocupación, sosteniendo una bolsa de comida para llevar. No sonabas como tú misma antes, así que te traje algo, dijo Eleanor mientras entraba. ¿Qué está pasando? Emma forzó una sonrisa, tomando la bolsa. Nada, solo tengo mucho en la cabeza. Eleanor la estudió por un momento, suavizando su expresión. Bueno, si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, Eleanor, respondió Emma en voz baja. Lo digo en serio. Cuando Eleanor se fue, Emma cerró la puerta y se recostó contra ella, agarrando la bolsa con fuerza. Por primera vez en años, sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los secretos que había enterrado estaban saliendo a la superficie, y no sabía si tendría la fuerza para enfrentarlos. Al mismo tiempo, Christopher estaba en su ático, mirando la ciudad desde lo alto. El peso del día presionaba fuertemente sobre sus hombros. Si su padre estaba involucrado, significaba que la traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. Respiró hondo, con su determinación fortaleciéndose. La protegeré, murmuró para sí mismo, no importa lo que cueste. A la mañana siguiente, Christopher estaba en su oficina, mirando una foto enmarcada en su escritorio. Era una vieja foto de su familia, él, su padre Charles y su difunta madre. Las sonrisas en la foto ahora le parecían vacías, dado lo que Maxwell había descubierto. La idea de que su padre podría haber orquestado el accidente que lo separó de Emma lo atormentaba. Su intercomunicador zumbó, sacándolo de sus pensamientos. Señor Langston, se escuchó la voz de María. El señor Barnes está aquí para verlo. Que pase, respondió Christopher, enderezándose. Un momento después, Maxwell entró llevando una carpeta más gruesa que la anterior. Tengo más para ti, dijo Maxwell, colocando la carpeta sobre el escritorio de Christopher, pero te advierto, no es nada bonito. Christopher la abrió y comenzó a escanear el contenido. Había fotos de vigilancia, registros financieros y más detalles condenatorios sobre las implicaciones de la corporación Langston en negocios cuestionables. Una página en particular llamó su atención, una transferencia de fondos desde una empresa fantasma vinculada a su padre, realizada solo unos días antes del accidente de Emma. El destinatario era una cuenta en el extranjero bajo un alias. Esto prueba que estaba financiando a alguien, dijo Christopher, apretando la mandíbula. ¿Pero a quién? Aún estoy trabajando en eso, respondió Maxwell, pero hay más. Mira esto. Le entregó a Christopher otro documento, una copia de un correo electrónico señalado durante la investigación. El mensaje contenía una escalofriante orden: asegúrate de que la chica desaparezca. No dejes cabos sueltos. Las manos de Christopher se convirtieron en puños mientras leía esas palabras. Realmente lo hizo, murmuró, con ira hirviendo bajo la superficie. Él ordenó el accidente. Maxwell se recostó en su silla, encendiendo otro cigarrillo. Parece que sí, pero si quieres hacer esto público, necesitarás pruebas más concretas. Por ahora, esto es circunstancial. Christopher cerró la carpeta, su mente corriendo a 1000 por hora. Necesito confrontarlo. No va a salirse con la suya esta vez. Maxwell alzó una ceja. ¿Estás seguro de que es una buena idea?
Tipos como Charles no se toman bien ser acorralados. No me importa, respondió Christopher con firmeza. Ha lastimado a demasiadas personas, y no dejaré que vuelva a lastimar a Emma. Mientras tanto, Emma estaba en su apartamento, inquieta. Christopher había insistido en que se quedara, pero el aislamiento era asfixiante. Miraba su teléfono, dudando si escribirle, cuando otro mensaje de Eleanor llegó. Eleanor, oye, acabo de escuchar algo raro. Un tipo estuvo preguntando por ti en el restaurante, dijo que era amigo tuyo. El estómago de Emma dio un vuelco, y rápidamente escribió de vuelta, Emma, ¿cómo era? Eleanor respondió en segundos, Eleanor, alto, traje oscuro, algo intimidante. No dejó su nombre, ¿debería preocuparme? Los dedos de Emma temblaron mientras respondía, Emma, si vuelve, por favor no digas nada sobre mí. Dejó el teléfono, su corazón latiendo aceleradamente. No era difícil adivinar quién podría ser ese hombre, un recordatorio de que las amenazas de las que había huido seguían siendo muy reales. Necesitaba advertir a Christopher. Esa tarde, Christopher llegó a la finca de su padre. La imponente mansión, con sus impecables jardines y columnas altas, exudaba poder y riqueza, pero hoy se sentía opresiva. Encontró a Charles en el estudio, sentado detrás de un enorme escritorio de roble. El hombre mayor levantó la vista al verlo entrar, una leve sonrisa en sus labios. Christopher, ¿a qué se debe esta sorpresa? Christopher no se molestó con cortesías y dejó caer una carpeta sobre el escritorio, los papeles deslizándose fuera. Me debes una explicación, dijo con frialdad. Charles alzó una ceja, mirando los documentos. ¿Y exactamente qué se supone que debo explicar? No te hagas el tonto, espetó Christopher. Las transferencias, las empresas fantasma, los correos electrónicos. Orquestaste el accidente que casi mata a Emma y la apartó de mi vida. Charles se recostó en su silla, su expresión indescifrable. Has estado ocupado, dijo con calma, pero deberías tener cuidado con lanzar acusaciones que no puedes probar. La ira de Christopher se encendió. No lo estás negando. Charles suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia, para protegerte, para asegurar nuestro legado. Protegerme, repitió Christopher, alzando la voz. Llamas protección a destrozar mi vida, destruiste todo lo que me importaba. Charles se giró para enfrentarlo, su mirada fría. Emma era una distracción. Nunca iba a encajar en nuestro mundo. Hice lo necesario para asegurar tu futuro. Christopher lo miró con incredulidad, la incredulidad marcada en su rostro. Arruinaste su vida y la mía por una idea retorcida de control. Charles se encogió de hombros. Algún día me lo agradecerás. Todo lo que he construido será tuyo. No lo quiero, escupió Christopher, no así. El silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, Christopher habló, su voz baja pero firme. Mantente alejado de Emma. Si la mira siquiera, me aseguraré de que el mundo sepa exactamente lo que has hecho. Charles sonrió con un aire desafiante. Eres igual que tu madre, blando, débil. No tienes el estómago para derribarme. Christopher dio un paso adelante, su mirada firme. Inténtalo. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más, el peso de la confrontación presionándolo. Afuera, sacó su teléfono y marcó a Maxwell. Es él, dijo Christopher cuando el detective contestó. Necesito todo lo que puedas encontrar. Lo voy a derribar. De vuelta en su apartamento, Emma caminaba de un lado a otro, esperando ansiosamente que Christopher respondiera al mensaje que finalmente había enviado. Alguien está buscándome. Tengo miedo. Su teléfono vibró segundos después, su respuesta inmediata, estoy en camino. Christopher llegó al apartamento de Emma en minutos, su auto deteniéndose bruscamente frente al edificio. Christopher salió a la calle escaneándola con ojos agudos y calculadores.
El peso de su confrontación anterior con Charles aún lo acompañaba, pero el mensaje de Emma había puesto toda su atención en su seguridad. Subió las escaleras de dos en dos, su corazón latiendo con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la urgencia de la situación. Cuando llegó a su puerta, llamó 2 veces, su voz calmada pero firme: «Emma, soy yo». La puerta se abrió con cautela, con la cadena aún puesta, permitiendo a Emma mirar a través de la ranura. Un alivio se reflejó en su rostro al verlo, y rápidamente desbloqueó la puerta para dejarlo entrar. «¿Te siguieron?», preguntó ella, su voz temblorosa. «No», le aseguró Christopher, entrando y cerrando la puerta detrás de él. «Pero necesitamos hablar». «¿Qué sucedió?». Emma dudó, abrazándose a sí misma mientras caminaba por la pequeña sala de estar. «Eleanor me escribió antes», dijo. «Dijo que un hombre fue al restaurante preguntando por mí. No dio su nombre, pero era alto, intimidante y estaba demasiado interesado». La mandíbula de Christopher se tensó. «Eso no es una coincidencia. Quien quiera que sea, está conectado con mi padre. Lo enfrenté hoy». Emma se detuvo en seco. «¿Qué hiciste?». «Tenía que hacerlo», dijo con firmeza. «Él está detrás de todo, el accidente, las amenazas, los años que perdimos». No podía quedarme de brazos cruzados. El rostro de Emma palideció mientras se dejaba caer en el sofá. «Christopher, no entiendes de lo que es capaz. No solo amenaza a las personas, actúa según esas amenazas». «Sé exactamente de lo que es capaz», dijo Christopher, sentándose junto a ella. «Pero no dejaré que te lastime de nuevo». Emma negó con la cabeza, las lágrimas llenando sus ojos. «No lo entiendes. La última vez que alguien intentó protegerme, desapareció. No puedo dejar que eso te pase a ti». Christopher tomó sus manos, su agarre firme pero reconfortante. «Emma, escúchame. Ya te perdí una vez. No dejaré que vuelva a suceder. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo». La convicción en su voz hizo que su pecho se apretara, pero el miedo seguía nublando sus pensamientos. ¿Y si viene por ti después? ¿O por tu carrera? Destruirá todo si eso significa mantener sus secretos enterrados. La expresión de Christopher se oscureció. «Que lo intente. No le tengo miedo». Al caer la noche, el apartamento de Emma parecía más silencioso de lo habitual, casi de manera inquietante. Christopher insistió en quedarse, negándose a dejarla sola. Había tomado posición cerca de la ventana, su teléfono vibrando ocasionalmente con actualizaciones de Maxwell. Emma estaba acurrucada en el sofá, su mirada fija en la mesa de café. «¿Alguna vez te has arrepentido?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Christopher se volvió hacia ella, desconcertado. «¿Arrepentirme de qué?». «De nosotros», dijo suavemente. «De amarme, sabiendo cuánto te ha costado». Su expresión se suavizó mientras caminaba hacia ella y se sentaba a su lado. «Nunca», dijo sin dudar. «Eres lo mejor que me ha pasado, Emma. Perderte fue lo más difícil que he enfrentado. Si acaso, lamento no haber luchado más para descubrir la verdad». Emma parpadeó para contener las lágrimas, sus muros desmoronándose aún más. «Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerme alejada. Pensé que te estaba protegiendo». «Me estabas protegiendo», dijo Christopher con dulzura, tomando su mano en la suya. «Pero ahora es mi turno de protegerte». Su momento fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta. Ambos se congelaron, sus ojos encontrándose con aprehensión compartida. Christopher le indicó a Emma que se quedara donde estaba mientras se acercaba a la puerta. «¿Quién es?», llamó, su voz firme. «Soy Eleanor», respondió una voz. Christopher miró a Emma, quien asintió con vacilación. Abrió la puerta lo suficiente para que Eleanor entrara. Ella miró a su alrededor nerviosa, su habitual actitud alegre reemplazada por inquietud. «Siento aparecer sin avisar». Eleanor comenzó a juguetear con su bolso,
pero pensé que deberías saber que el hombre que estuvo preguntando por ti antes volvió. Emma contuvo el aliento. ¿Qué dijo? Eleanor vaciló, mirando a Christopher antes de continuar. Esta vez no estuvo haciendo preguntas. Estuvo observando. Se sentó en la barra durante más de una hora, apenas habló con alguien. Luego, justo antes de irse, preguntó si trabajarías mañana. Los puños de Christopher se apretaron, sus instintos protectores se activaron. ¿Le dijiste algo? Por supuesto que no, respondió Eleanor rápidamente. Pero fue inquietante, pensé que debería saberlo. Emma se hundió aún más en el sofá, sus peores temores acercándose a la realidad. Sin embargo, Christopher se mantuvo firme, su determinación inquebrantable. Gracias, Eleanor, dijo con voz firme. Hiciste lo correcto al venir aquí. Déjamelo a mí. Eleanor asintió, lanzando una mirada preocupada a Emma. Solo tengan cuidado, ¿de acuerdo? Después de que se fue, Christopher se volvió hacia Emma. Esto no es una coincidencia. Quien sea ese hombre, está trabajando para mi padre. La voz de Emma apenas fue un susurro. ¿Qué vamos a hacer? Christopher se arrodilló frente a ella, sus manos descansando en sus rodillas. Vamos a dejar de huir. Si quiere una pelea, se la daré. Pero no nos esconderemos más. Ella lo miró, su miedo luchando con la confianza que siempre había sentido por él. Finalmente, asintió, su voz temblando. Está bien. Lejos, en las sombras de la amplia finca de Charles Langston, el hombre del restaurante informó. Su voz era tranquila, pero sus palabras llevaban peso. Ella lo sabe, dijo simplemente. La voz de Charles llegó del otro lado de la llamada, fría y deliberada. Entonces es hora de hacerla desaparecer de nuevo. Los primeros rayos de sol se colaron por las persianas del apartamento de Emma, proyectando un brillo dorado sobre la sala de estar. Christopher apenas había dormido. Estaba sentado junto a la ventana, con el teléfono en una mano y una taza de café recién hecho en la otra. Al otro lado de la habitación, Emma yacía acurrucada en el sofá, su rostro pacífico a pesar del caos que los rodeaba. El teléfono de Christopher vibró, y él miró para ver un mensaje de Maxwell: reúnete conmigo en mi oficina. Tengo algo grande. Se levantó y se dirigió silenciosamente hacia la puerta, sin querer despertar a Emma. Justo cuando su mano tocó el pomo, su voz rompió el silencio. ¿A dónde vas?, preguntó somnolienta, sentándose y frotándose los ojos. A ver a Maxwell, respondió. Tiene algo para mí. Volveré pronto. Emma frunció el ceño, envolviéndose más en la manta. ¿Estás seguro de que es seguro después de lo que nos dijo Eleanor? Estaré bien, aseguró Christopher. La oficina de Maxwell es segura, y no dejaré que nadie me siga. Emma mordió su labio, dudando. Solo ten cuidado. Él asintió, dándole una pequeña sonrisa. Lo haré. Cierra la puerta con llave detrás de mí y no la abras para nadie más que para mí. Ella asintió a regañadientes, observando cómo se iba. La oficina de Maxwell estaba más tranquila de lo habitual cuando Christopher llegó. El detective estaba sentado en su escritorio, con papeles y fotos esparcidos en un desordenado despliegue. Le hizo un gesto a Christopher para que se sentara mientras le entregaba un archivo. Esto, dijo Maxwell, recostándose en su silla, es la pieza que te faltaba. Christopher abrió el archivo y examinó el contenido. Incluía extractos bancarios, registros de vuelos y fotos de vigilancia, todos vinculando a su padre, Charles Langston, con el hombre que había estado preguntando por Emma en el restaurante. Este tipo, dijo Maxwell, señalando una foto de un hombre alto y de hombros anchos con un traje oscuro, se llama Víctor Morales. Es militar, ahora trabaja como contratista privado. No solo está observando a Emma, ha estado rastreando activamente sus movimientos durante meses. El agarre de Christopher en la carpeta se tensó. Entonces mi padre lo contrató. Exactamente, confirmó Maxwell.
Morales es uno de los mejores en lo que hace, pero incluso los mejores dejan rastros. Encontré pagos de una de las empresas fantasma de tu padre a la cuenta offshore de Morales que datan de antes de que Emma reapareciera. Los ojos de Christopher ardieron de furia. Ha estado planeando esto durante meses. ¿Por qué? ¿De qué tiene tanto miedo? Maxwell se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No se trata solo de mantener a Emma lejos de ti. Hay algo más grande en juego, algo que tu padre no quiere que el mundo sepa. La mandíbula de Christopher se tensó. ¿Qué es? Maxwell suspiró. Aún estoy recopilando piezas, pero está relacionado con ese accidente de hace 12 años. Investigué más a fondo los informes oficiales y, ¿adivina qué? No hay registro de que el coche de Emma fuera remolcado o inspeccionado. Es como si el accidente hubiera sido montado. La habitación quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Maxwell se asentaba. Christopher apretó los puños, su mente trabajando rápidamente. Si el accidente había sido montado, significaba que la traición de su padre era mucho peor de lo que había imaginado. Necesito más pruebas, dijo Christopher finalmente, con voz fría, algo que lo exponga completamente. Maxwell asintió. Tengo una pista, un almacén alquilado bajo un alias conectado a tu padre. Podría contener la evidencia que necesitas. Christopher se puso de pie, la determinación marcada en su rostro. Vamos a conseguirlo. En el apartamento de Emma, ella caminaba de un lado a otro, nerviosa, revisando su teléfono cada pocos minutos. Christopher había estado fuera más tiempo del esperado y su inquietud crecía con cada momento que pasaba. Su teléfono vibró y lo tomó rápidamente, esperando que fuera Christopher. En su lugar, era un mensaje de un número desconocido: no estás a salvo. Él sabe dónde estás. Su corazón se aceleró mientras miraba el mensaje. Escribió rápidamente: ¿quién es?, pero no recibió respuesta. Las manos de Emma temblaban mientras consideraba sus opciones. No podía llamar a Christopher. ¿Y si él también estaba en peligro? Pero quedarse ahí se sentía igualmente inseguro. Un fuerte golpe en la puerta la hizo saltar. Se quedó congelada, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Podría ser Christopher o era alguien más? Emma, soy yo, llamó una voz familiar. El alivio la inundó mientras corría a abrir la puerta. Christopher entró, su expresión tensa pero calmada. Tenemos que movernos. ¿Qué pasó?, preguntó Emma mientras agarraba su bolso. Sin dudar, Maxwell encontró pruebas, explicó Christopher con voz baja. Mi padre ha estado orquestando todo, desde el accidente hasta que Morales te rastreara. Pero ahora que estamos tras él, va a escalar. El rostro de Emma palideció. ¿Qué hacemos? Christopher puso una mano sobre su hombro, su mirada firme. Vamos a derrotarlo, pero primero necesito mantenerte en un lugar seguro. El trayecto en coche fue silencioso, con una tensión palpable en el aire. Christopher los llevó a una casa segura que Maxwell había preparado, una pequeña cabaña anodina en las afueras de la ciudad. Estaba lejos del lujo al que Emma estaba acostumbrada en la vida de Christopher, pero se sentía segura. Al entrar, Emma se volvió hacia él. ¿Cómo sabes que esto funcionará? ¿Qué podemos detenerlo? Christopher dudó, sus propias dudas carcomiéndolo, pero las apartó al encontrarse con sus ojos. Porque no voy a parar hasta que lo logremos. Emma asintió, aunque el miedo aún se reflejaba en su rostro. Solo que no puedo perderte de nuevo, Christopher. No lo harás, prometió él con voz firme. No esta vez. Lejos de allí, Charles Langston caminaba de un lado a otro en su estudio, con expresión oscura. Víctor Morales permanecía en silencio cerca, esperando órdenes. Están acercándose demasiado, murmuró Charles. Quiero que lo silencien para siempre. Morales asintió una vez. Considéralo hecho.
Mientras la habitación quedaba en silencio, Charles miró por la ventana, con un destello de inquietud cruzando por su rostro. Por primera vez en años, sintió la más leve grieta en el control que siempre había mantenido, y no le gustó. La casa segura estaba tranquila, salvo por el ocasional crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos. Emma se sentó en el sofá desgastado. Ella se sentaba en el suelo, con las rodillas recogidas contra el pecho, mientras Christopher permanecía junto a la ventana, mirando hacia el oscuro bosque que los rodeaba. La tensión en el aire era asfixiante. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?, preguntó finalmente Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. No mucho, respondió Christopher, sus ojos escaneando la línea de árboles. Maxwell está trabajando para asegurar las pruebas que necesitamos. Una vez que las tengamos, todo esto terminará. Emma no respondió, no hacía falta. El miedo grabado en su rostro lo decía todo. Christopher se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. No dejaré que te pase nada. Confía en mí. Ella asintió, aunque la ansiedad en su pecho no cedía. Antes de que pudiera decir algo más, el teléfono de Christopher vibró. Miró la pantalla. Maxwell. Adelante, dijo Christopher al contestar la llamada. Encontré la unidad de almacenamiento, dijo Maxwell con urgencia en su voz. Es peor de lo que pensábamos. Necesito que vengas solo. Te enviaré la dirección. Christopher frunció el ceño. ¿Por qué solo? Maxwell dudó. Es delicado. Cuanta menos gente esté involucrada, mejor. Solo llega lo más pronto posible. El estómago de Christopher se revolvió, pero estuvo de acuerdo. Voy en camino, dijo, terminando la llamada. Se giró hacia Emma. Tengo que reunirme con Maxwell. Quédate aquí y cierra con llave. No dejes entrar a nadie. ¿Me vas a dejar aquí sola?, preguntó Emma, frunciendo el ceño. Es más seguro así, la aseguró Christopher. Volveré tan pronto como pueda. Solo permanece oculta. Emma asintió a regañadientes. Ten cuidado. La instalación de almacenamiento estaba ubicada en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Christopher estacionó su auto y salió, su aliento visible en el aire fresco de la noche. La instalación estaba inquietantemente silenciosa, el tenue zumbido de las luces de la calle era el único sonido. Maxwell estaba junto a la entrada, su rostro parcialmente oscurecido por la tenue luz. Hizo un gesto para que Christopher lo siguiera al interior. Navegaron entre los pasillos estrechos hasta que Maxwell se detuvo frente a una unidad. Abrió la puerta y la deslizó hacia un lado, revelando filas de estantes llenos de archivos, cajas y dispositivos de almacenamiento digital. Esto es, dijo Maxwell, entrando. Todo lo que tu padre ha estado ocultando. Christopher lo siguió, sus ojos recorriendo los estantes. ¿Qué encontraste? Maxwell tomó una carpeta del estante superior y se la entregó a Christopher. Esto, dijo, es la prueba de que tu padre no solo orquestó el accidente, sino que también ha estado manipulando a figuras clave para mantener a Emma oculta, sobornos, amenazas. Todo está aquí. Christopher hojeó la carpeta, sintiendo su estómago revolverse al absorber las pruebas incriminatorias. Esto es suficiente para hundirlo, dijo con la voz baja. Maxwell dudó. Hay más. Christopher levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Maxwell señaló una pequeña caja cerrada con llave en el estante inferior. Esa caja contiene grabaciones de conversaciones entre tu padre y Víctor Morales. Confirma que Morales fue contratado para rastrear a Emma y eliminarla si era necesario. La sangre de Christopher se congeló. ¿Eliminarla? Maxwell asintió con gravedad. Tu padre no solo está protegiendo sus secretos, está tratando de asegurarse de que mueran con ella. El agarre de Christopher en la carpeta se endureció. Necesitamos llevar esto a las autoridades. La expresión de Maxwell se oscureció. Hay un problema. ¿Cuál?
Maxwell se acercó, bajando la voz. Tu padre sabe que he estado ayudándote. Ya envió a alguien tras de mí. Si vamos a hacer esto, debemos actuar rápido. Christopher asintió. Entonces nos movemos esta noche. Haré la llamada. Pero antes de que pudiera sacar su teléfono, la puerta de la unidad de almacenamiento se cerró de golpe detrás de ellos. Christopher y Maxwell se giraron para ver a Victor Morales de pie entre las sombras, su imponente figura bloqueando la salida. «Van a algún lado», dijo Morales, con una voz calmada pero amenazante. Christopher dio un paso al frente. Morales se cuadró con los hombros. «Apártate de mi camino». Morales sonrió con desprecio. «¿Crees que esto termina con algunos archivos y unas grabaciones? Tu padre es dueño de esta ciudad, nunca lo tocarás». «Mírame», respondió Christopher con determinación. Antes de que Morales pudiera contestar, Maxwell se lanzó hacia él, tomando al hombre más grande por sorpresa. Ambos lucharon, chocando contra los estantes mientras Christopher intentaba desesperadamente agarrar la carpeta y la caja. Papeles y dispositivos de almacenamiento se esparcieron por el suelo. «¡Corre!», gritó Maxwell, su voz tensa. Christopher dudó, dividido entre ayudar a Maxwell y escapar con las pruebas. Pero la mirada desesperada de Maxwell no dejó espacio para discusiones. Apretando los objetos contra su pecho, Christopher salió corriendo de la unidad, sus pasos resonando en el vacío de la instalación. En el refugio, Emma caminaba de un lado a otro nerviosamente, su mente llena de los peores escenarios posibles. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Soy Eleanor», respondió la voz al otro lado. Emma se congeló. No esperaba a Eleanor. Su estómago se revolvió de inquietud mientras se acercaba con cautela a la puerta. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Vine a ver cómo estabas», dijo Eleanor. «Christopher me llamó. Quería asegurarse de que estabas bien». Algo en su tono sonaba extraño. La mano de Emma vaciló sobre la cerradura, sus instintos gritándole que no abriera la puerta. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó. Hubo una pausa, y luego la voz de Eleanor se volvió más fría. «Abre la puerta, Emma». Emma retrocedió, sintiendo un escalofrío en la sangre. La calidez en la voz de Eleanor había desaparecido, reemplazada por algo afilado y amenazante. «Tú no eres Eleanor», susurró. La puerta tembló mientras alguien del otro lado intentaba forzarla. La mente de Emma corría a toda velocidad. Agarró su teléfono y marcó a Christopher con las manos temblorosas. «Emma», respondió Christopher, su voz jadeante. «Alguien está aquí», dijo ella, el pánico asomándose en su voz. «Están intentando entrar». «Quédate oculta», dijo Christopher inmediatamente. «Voy para allá». Emma agarró un cuchillo de la cocina y se acurrucó en un rincón, su corazón latiendo descontroladamente. Fuera, quienquiera que fuese no se rendía. Al mismo tiempo, Christopher conducía rápidamente hacia el refugio, su mente llena de pensamientos caóticos. Morales había escapado, Maxwell estaba herido, pero no había tiempo que perder. La traición era más profunda de lo que imaginaba y ahora Emma estaba en peligro inmediato. «Resiste, Emma», murmuró, apretando con fuerza el volante. Emma sostenía con fuerza el cuchillo, su espalda pegada a la pared mientras la puerta se sacudía bajo la fuerza de quien intentaba entrar. Cada golpe enviaba una sacudida por su cuerpo, su corazón latiendo más rápido con cada impacto. Presionó su teléfono contra su oído, escuchando la voz de Christopher al otro lado. «Ya casi llego», dijo con urgencia. «Mantente fuera de la vista. No dejes que te vean». La respiración de Emma era superficial, su mirada saltando de una ventana a otra. Las gruesas cortinas la cubrían, pero no podía quitarse de encima la sensación de que la estaban observando. El ruido en la puerta cesó de repente y el silencio que siguió fue casi peor. «Christopher», susurró.
Han dejado de intentar entrar. No te muevas, le instruyó. Podrían seguir ahí. Emma sintió instintivamente, aunque él no podía verla. Se deslizó hacia la cocina, sus dedos temblando alrededor del mango del cuchillo. Los segundos se arrastraron como si fueran horas antes de que el silencio fuera interrumpido por una voz baja y apagada. Está ahí dentro. Sáquenla. La sangre de Emma se heló. Ahora había varias voces, confirmando su peor temor. Esto no era un robo al azar, habían venido por ella. Se agachó y se movió hacia la parte trasera de la cabaña, tratando de hacer el menor ruido posible. El sonido tenue de pasos rodeando la casa fue seguido por el inconfundible crujido de una ventana siendo probada. En ese momento, el coche de Christopher derrapó al detenerse frente al refugio. Salió apresuradamente, sin molestarse en cerrar la puerta tras de sí. Christopher corría hacia la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza. Desde la sombra cerca del límite del bosque, una figura oscura emergió. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Víctor Morales se interpuso en su camino. ¿A dónde vas?, dijo Morales con una sonrisa irónica, su voz calma pero cargada de amenaza. Christopher apretó los puños, su furia en aumento. Apártate de mi camino. Morales sonrió con desdén mientras se tronaba los nudillos. Tu padre te advirtió que te detuvieras, pero simplemente no quisiste escuchar. Ahora tengo que limpiar tu desastre. No la tocarás, dijo Christopher entre dientes apretados, adoptando una postura de combate. Morales se lanzó, pero Christopher estaba preparado. Esquivó el primer golpe y conectó un puñetazo en las costillas de Morales. El hombre más corpulento gruñó, pero se recuperó rápidamente, contraatacando con un golpe que hizo tambalear a Christopher. Ambos hombres intercambiaron golpes, sus gruñidos y el sonido de los puños golpeando carne resonaban en la noche. Dentro de la cabaña, Emma escuchó el alboroto y se paralizó. Espiando por una grieta en la cortina, vio a Christopher peleando con Morales cerca del camino de entrada. Su corazón saltó a su garganta, él estaba en desventaja, ya que dos hombres más emergieron de las sombras. Emma apretó el cuchillo con fuerza, su miedo luchando contra el instinto de ayudarlo. Sin embargo, al ver a uno de los hombres acercarse a la parte trasera de la cabaña, se dio cuenta de que su propio peligro no había terminado. Con el corazón acelerado, Emma se dirigió a la cocina y se posicionó cerca de la puerta trasera. El picaporte giró lentamente y la puerta se abrió con un crujido. Un hombre entró, sus ojos recorriendo la habitación. Emma contuvo la respiración, esperando el momento adecuado. Cuando él se giró hacia ella, actuó impulsada por una oleada de adrenalina. Con el cuchillo en la mano, lo cortó ligeramente en el brazo. Él gritó de dolor, retrocediendo tambaleándose, pero sus reflejos fueron rápidos. Se abalanzó sobre ella, derribando el cuchillo de su mano y sujetándola contra la pared. «Te vienes conmigo», gruñó, apretándole la muñeca. Emma luchó, su miedo transformándose en pura determinación. Se giró en su agarre y le dio un rodillazo en el estómago. El hombre se dobló, y Emma agarró una pesada sartén de hierro fundido del mostrador, golpeándolo con todas sus fuerzas. El impacto lo derribó al suelo, inconsciente. Afuera, Christopher seguía inmerso en una pelea brutal con Morales. Un hilo de sangre corría por un corte sobre su ceja, pero no cedía. Morales le asestó un fuerte golpe en el costado, pero Christopher aprovechó el impulso para embestirlo con su hombro, llevándolos a ambos al suelo. «Ríndete», gruñó Morales, esforzándose por tomar ventaja. «Mírame», respondió Christopher con furia en los ojos, sujetando a Morales contra el suelo. Con un último esfuerzo, lanzó una serie de golpes que dejaron a Morales aturdido. Al escuchar pasos acercándose, Christopher levantó la vista y vio a los otros dos hombres avanzando. Antes de que pudieran llegar a él, una sirena estridente cortó el aire nocturno. Luces rojas y azules destellaron mientras un coche patrulla avanzaba por el camino de tierra, seguido por otro. Los dos hombres dudaron antes de girar y desaparecer en el bosque.
Christopher se levantó, respirando con dificultad, mientras los oficiales salían de sus vehículos. «¿Christopher Livingston?», preguntó uno de ellos. Sí, respondió Christopher, limpiándose la sangre del labio. «El hombre dentro está armado y es peligroso. Trabaja para mi padre, Charles Livingston». El oficial asintió, señalando a su equipo que aseguraran la zona. Dentro de la cabaña, Emma estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, mientras la policía sacaba al hombre inconsciente. Christopher entró momentos después, su rostro magullado pero con una expresión más suave al verla. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Emma asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Estoy bien. He tenido peores», dijo con una sonrisa irónica, mientras extendía la mano para apartar un mechón de cabello detrás de su oreja. «Se acabó, ahora estás a salvo». Emma negó con la cabeza, su voz temblorosa. «No todavía, no hasta que él desaparezca». La mandíbula de Christopher se tensó. «Lo estará, te lo prometo». Mientras los oficiales aseguraban la escena y tomaban declaraciones, Christopher y Emma se sentaron uno al lado del otro, sus manos entrelazadas. Por primera vez en años, sintieron un atisbo de esperanza, pero en el fondo, Christopher sabía que la lucha no había terminado. Christopher miraba el horizonte iluminado a través de la ventana de la oficina del centro de Maxwell. Su reflejo parecía cansado, golpeado por los acontecimientos de los últimos días. El peso de la traición de su padre, los encuentros cercanos a la muerte y el miedo de Emma pesaban sobre él. Pero ahora, con las últimas piezas de evidencia que Maxwell había descubierto, sabía que había llegado el momento de poner fin al reinado de control de Charles Livingston. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Maxwell desde detrás de su escritorio, su tono cauteloso. Las pruebas, transferencias bancarias, grabaciones de vigilancia y registros estaban esparcidas sobre el escritorio como una telaraña de corrupción, cada hilo conduciendo de regreso a Charles. Christopher asintió con la mandíbula apretada. «Es hora». Maxwell exhaló lentamente. «He contactado a una reportera de confianza. Está dispuesta a publicar la historia, pero una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás. Tu padre no se rendirá sin luchar». Los labios de Christopher se apretaron en una línea severa. «Él ya ha perdido, solo que aún no lo sabe». Maxwell deslizó una unidad USB por el escritorio. «Aquí está todo, las grabaciones, los rastros financieros y las conexiones con Morales. Llévaselo a ella y asegúrate de que salga a la luz». Christopher guardó la unidad, pero su enfoque cambió. «Antes de que esto salga a la prensa, necesito enfrentarlo cara a cara». «Es un movimiento peligroso», advirtió Maxwell. «Si se siente acorralado, no hay forma de saber lo que hará». «Tengo que hacerlo», dijo Christopher con firmeza. «Esto no se trata solo de exponerlo, se trata de asegurarme de que no pueda lastimar a Emma ni a nadie más nunca más». Maxwell lo estudió por un momento y luego asintió. «Solo ten cuidado». Christopher entró en la mansión Langston por lo que sabía que sería la última vez. El aire dentro era pesado, con el olor a madera añeja y riqueza, pero la grandeza ahora se sentía vacía. Cada paso hacia el despacho de su padre se sentía como caminar hacia un campo de batalla. Charles estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble cuando Christopher entró. Su expresión era indescifrable. Levantó la mirada lentamente, sus ojos afilados estrechándose como si presintiera lo que estaba por venir. «Christopher», dijo Charles con frialdad, recostándose en su silla. «No te esperaba». Christopher cerró la puerta detrás de él, el suave clic reverberando en la tranquila habitación. Caminó hacia adelante y colocó la unidad USB sobre el escritorio. «Creo que querrás ver esto». Charles levantó una ceja pero no hizo ademán de tomarla. «¿Qué se supone que es esto?» «Pruebas», dijo Christopher, su voz firme. «De todo, el accidente que fingiste, las amenazas, los sobornos. Todo lo que hiciste para mantener a Emma fuera de mi vida y proteger tu precioso imperio».
La expresión de Charles se oscureció, pero permaneció compuesto. Has estado ocupado. Ni siquiera lo niegas, dijo Christopher, apretando los puños. Destruiste vidas, su vida, mi vida, solo para mantener tus secretos. Charles se inclinó hacia adelante, su tono frío. ¿Crees que entiendes las decisiones que he tomado? Los sacrificios. Todo lo que hice fue por ti, por esta familia, para proteger lo que es nuestro. La voz de Christopher se elevó, con rabia impregnando sus palabras. Proteger a la familia no significa destruirla. No me protegiste, me controlaste. Decidiste a quién podía amar, en quién podía confiar, y ahora lo has arruinado todo. Charles se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra. Eres ingenuo, Christopher. ¿Crees que el amor es suficiente? ¿Qué puedes construir una vida con sentimientos? Este mundo no funciona así. He terminado de vivir en tu mundo, respondió Christopher con dureza. Y he terminado de permitir que lastimes a las personas que me importan. Charles esbozó una sonrisa peligrosa, con un brillo en los ojos. ¿Y qué planeas hacer? ¿Destruirme? No tienes el valor para hacerlo. Christopher se acercó más, su voz bajando a un tono peligrosamente calmado. Mírame. Se giró para marcharse, pero la voz de Charles lo detuvo en seco. Si sigues adelante con esto, ya no serás mi hijo. Christopher se dio la vuelta y sostuvo la mirada de su padre. Si ser tu hijo significa convertirme en alguien como tú, me alegra alejarme. El rostro de Charles se crispó, su máscara de control resquebrajándose por un momento, pero antes de que pudiera responder, Christopher ya se había ido. Horas después, la noticia estalló. Todos los medios principales difundieron la bomba. Charles Langston, un titán de la industria, estaba implicado en un escándalo que involucraba accidentes fingidos, corrupción y coerción. Las pruebas eran irrefutables y el frenesí mediático fue implacable. En un lugar seguro, Emma miraba la cobertura con una mezcla de alivio e incredulidad. Christopher estaba sentado a su lado, su mano cubriendo la de ella. Se acabó, dijo en voz baja. Ya no puede hacerte daño. Emma asintió, pero sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Y tú? ¿Qué pasará ahora? Christopher exhaló, recostándose. No lo sé. El nombre Langston está en ruinas y estoy bien con eso. Solo quiero un nuevo comienzo para los dos. Ella lo miró, su voz temblando. Renunciaste a todo. No, respondió Christopher con la mirada firme. Gané todo lo que importa. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla, su rostro palideciendo. Es Maxwell, dijo mientras contestaba la llamada. ¿Qué ocurre? La voz de Maxwell sonaba urgente. Emma, ¿estás con Christopher? Sí, ¿por qué? Ha habido un desarrollo, dijo Maxwell con gravedad. Morales no desapareció. Sigue ahí fuera y no ha terminado. Mientras Christopher y Emma asimilaban la advertencia, en un lugar lejano, en una habitación apenas iluminada, Morales estudiaba un mapa extendido sobre una mesa. Una foto de Christopher y Emma estaba clavada en el centro con un cuchillo. La voz de Charles resonaba desde un altavoz cercano. Haz lo que tengas que hacer. Asegúrate de que esto termine. La sonrisa de Morales era fría. Considera lo hecho. El aire de la mañana en el refugio se sentía más pesado de lo habitual. Christopher estaba junto a la ventana, mirando el tranquilo bosque. A pesar de la caída pública del imperio de su padre, la advertencia de Maxwell seguía rondando en su mente. Morales seguía ahí, y eso significaba que Emma aún no estaba a salvo. Emma entró en la habitación con 2 tazas de café humeante. Colocó una en la mesa junto a él y estudió su postura tensa. «Has estado despierto toda la noche, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Él asintió, su mirada aún fija en la línea de árboles. «No puedo bajar la guardia, no hasta que sepamos que Morales está neutralizado».
Emma colocó una mano en su brazo, su toque devolviéndolo a la realidad. Ya has hecho mucho, Christopher. Expusiste a tu padre. Me protegiste. Tal vez sea momento de dejar que alguien más luche. Christopher se giró hacia ella, su expresión suavizándose. No puedo correr ese riesgo, Emma. No contigo. Antes de que pudiera responder, el coche de Maxwell se detuvo en la entrada, levantando una nube de polvo. Christopher abrió la puerta antes de que Maxwell pudiera llamar. Dime que tienes buenas noticias, dijo Christopher mientras el detective entraba. El rostro de Maxwell estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos mostraban determinación. Buenas y malas. Hemos localizado a Morales. Está escondido en un almacén en las afueras de la ciudad. ¿Y las malas?, preguntó Christopher. Maxwell dudó. No está solo. Tiene un grupo y están armados. No se rendirá sin pelear. La mandíbula de Christopher se tensó. Entonces llevaremos la pelea a él. Los ojos de Emma se abrieron con sorpresa. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, respondió Christopher con firmeza. Esto termina hoy. El almacén se alzaba frente a ellos, una estructura imponente de metal oxidado y ventanas rotas. Christopher y Maxwell se agacharon detrás de un montón de cajas, observando el área. El equipo de Maxwell, un pequeño grupo de oficiales de confianza, estaba posicionado alrededor del perímetro. Adentro, Morales paseaba impaciente por la habitación, con la expresión tensa. Los restos de su grupo estaban dispersos, con sus armas a la vista. Vendrá, murmuró Morales, con la mirada fija en la puerta. No la dejará desprotegida. La voz de Christopher rompió el silencio mientras aparecía en el umbral, su silueta destacándose contra la tenue luz. Tienes razón, no lo haré. Morales se giró, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Langston, valiente de tu parte venir solo. Christopher dio un paso adelante, su mirada firme. ¿Me quieres a mí? Aquí estoy. Déjala ir. Morales rió, con una mano descansando sobre la pistola en su cadera. ¿Crees que esto es por ella? Esto es por ti. Tu familia destruyó vidas, incluida la mía. Esto es una venganza. La voz de Christopher se mantuvo estable, pero su rabia hervía bajo la superficie. No eres más que un peón de mi padre. ¿Crees que esto te traerá justicia? No lo hará, solo te convierte en alguien como él. Las palabras impactaron, pero la determinación de Morales no flaqueó. Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, un fuerte estruendo resonó en el almacén. El equipo de Maxwell irrumpió, gritando órdenes y con las armas listas. El caos estalló. Los hombres de Morales devolvieron el fuego, pero rápidamente fueron superados por el equipo de Maxwell. Christopher se lanzó hacia Morales, derribándolo al suelo. Los dos hombres forcejearon con ferocidad y desesperación. Morales logró empujar a Christopher, alcanzando su arma, pero antes de que pudiera apuntar, un disparo solitario resonó. Maxwell estaba detrás de él, su arma firme. Morales cayó al suelo, sujetándose el hombro y gimiendo de dolor. Se acabó, dijo Maxwell con frialdad. Estás acabado. Horas más tarde, en la casa segura, Christopher y Emma estaban sentados en el porche, con la tensión finalmente disipándose. La noticia se había extendido rápidamente, Morales estaba bajo custodia y el imperio de los Langston oficialmente en ruinas. Por primera vez en semanas, el aire se sentía más ligero. Emma se recostó contra Christopher, con la cabeza apoyada en su hombro. ¿De verdad se acabó, verdad?, preguntó Emma. Christopher asintió, rodeándola con un brazo. Sí, se acabó. Ella lo miró, con los ojos llenos de alivio y esperanza. ¿Y ahora qué? Christopher sonrió suavemente. Ahora empezamos de nuevo. Sin más huidas, sin más esconderse. Solo nosotros.
Los labios de Emma se curvaron en una sonrisa, su corazón se llenó con la promesa de un nuevo comienzo. A lo lejos, Charles Langston estaba solo en su enorme mansión vacía, con las paredes resonando con el eco de su caída. Su imperio, antes inquebrantable, yacía en ruinas, y su único hijo se había vuelto contra él. Miró los titulares en su teléfono, sintiendo el peso de sus decisiones finalmente cayendo sobre él. Por primera vez, Charles Langston sintió el aguijón de la derrota y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Christopher y Emma se quedaron de pie, tomados de la mano, observando cómo el mundo se calmaba. Habían luchado por su futuro, enfrentado desafíos inimaginables y salido más fuertes. Juntos, por primera vez en años, se sintieron libres.